Hola a todos, hoy entrevista a Olga Maeso, una entrevista muy interesante, sobre todo mundo opositor, para ver las fases de la oposición y sobre todo la entrevista, esa fase que hay que pasar, ¿verdad? La entrevista tan temida por muchísima gente. Así que veo que ya os estáis uniendo, para mí es un placer, saludos a todos, y también hablaremos de su experiencia profesional y sobre todo de sus libros que ha escrito, que por aquí están, todos estos libros que ya tengo yo, y a través de su experiencia, cómo nos ha ido dando a conocer lo que es el cuerpo policial y sobre todo al mundo opositor. Así que voy a pasar a mandar la invitación. A ver si esto deja de pensar. Buenas a todos. Veo ya que hay, mira, ya hay bastantes personas, bastante expectación. Muy buenas, compañero vigilante. ¿Qué tal estamos? Me alegro de que estés por aquí. Encantado. César, ¿qué tal, señor? Muy buenas. A ver si consigo que se una. A ver, mandaré otra vez la invitación. A ver, invitar. A ver si sale la invitación y se puede unir al directo ya. Muy buenas a todos. Hoy es un día para hacer preguntas, ¿vale? Tenemos aquí a una experta en lo que es el proceso de selección, en particular las entrevistas. Así que es un día os invito a que hagáis el mayor número de preguntas posibles. A ver, mandad la invitación. No sé, Olga, entiendo que te he visto por aquí ya que estabas. Pone que no puede unirse. Vamos a intentar de nuevo mandarle la invitación. Si hay algún tipo de problema, volvemos a conectar y sin problema. Olga, hola, a ver, muy ya. buenas. ¡Ole! ¿Sí? Hola, Ahora sí que ¿cómo sí. estáis? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿Cómo va muy todo? bien. Es el momento que siempre me da el máximo respeto porque digo, no se une, sí se une. Sí, Así sí, que nada. ¿Qué tal todo? ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? sí, sí, te oigo perfectamente, sí. Vale, genial. Pues nada, ya estaba diciendo a toda la gente, que ya somos unos cuantos aquí, que hoy es un día de preguntas, sobre todo el mundo opositor, que a través de tu experiencia vas entiendo, a clarificar muchas cosas que la gente es lo que quiere oír. Pues, Muchos ya sabéis, bueno, muchos, la mayoría de todos vosotros sabéis quién es Olga Maeso. Le hago una pequeña presentación. Ella es policía, miembro de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, licenciada en ADE, diplomada en Ciencias Empresariales, máster en Programación, coach, monitora de tiro y actualmente está cursando su tercera carrera de Psicología. Un curso de especialización en técnicas de reclutamiento y selección personal. Aparte es preparadora, que es también, básicamente por lo que estamos aquí, preparadora de oposiciones al Cuerpo de Seguridad y es autora de 4 pedazos de libros de las que ahora hablaremos largo y tendido. Así que, Olga, bienvenida, encantado al búnker. muchas gracias, José. El placer es mío. La verdad es que es una entrevista que tenía pendiente hacer contigo y que te quiero hacer también en mi canal, porque ya se lo he dicho en más de una ocasión que le admiro profundamente, que me encanta el contenido que genera y que, bueno, para mí es un placer poder estar hoy aquí con vosotros. Pues Pues, para mí sí es que os quiero... un placer, porque Sí. además ya sabes que teníamos pendiente y nunca casábamos agendas y siempre me lo decía la gente, ¿no? A ver si traes a Olga. Pues mira, Olga está aquí y yo, por supuesto, cuando tú me llames, yo allí estaré. Las cosas interesantes que te voy a contar no lo sé. Las que tienes que contar tú las tengo claras. Las mías no lo sé, pero vamos, intentaré aportarte lo mayor posible. Vale, pues yo un poco pensando en los opositores, os quiero explicar mis vivencias, por qué decidí escribir libros. Primero de todo, yo comentaros que empecé a ser policía hace más o menos 14 años. Yo vengo de familia policía, mi padre ha sido inspector jefe de Policía Nacional y es una profesión que yo he vivido desde pequeña. O sea, a mí me apasionaba, llegaba a casa, nos explicaba cómo había ayudado a los demás y yo siempre he sido una niña tímida, aunque antes lo he dicho a José y decía, no puede ser que haya sido tímida. Sí, he sido muy tímida, pero siempre cuando estaba en el colegio y había alguna injusticia, siempre he saltado para proteger a la persona que lo necesitaba. Y siempre he tenido ese instinto protector. Por eso cuando veía a mi padre decía, esta es la profesión que realmente quiero ejercer. Cuando me hice policía hace 14 años y lleva ya pocos años, me di cuenta que cuando decía lo que me dedicaba, la gente no sabía.
que hacíamos y o te asociaban con multas o con manifestaciones. Y dije, bueno, pues yo tengo claro que cualquier persona que lo lleváramos, tanto José como yo, a patrullar una semana o 2 días, valoraría y le encantaría nuestra profesión. Ya. Pero Y ya no solo a compañeros, sino... Sí, dime. empezando por el principio, porque claro, nos dices, tú cuando eras pequeña eras tímida, pero ya sentías esa historia. ¿Cómo fue tu decisión, en particular tuya? Luego hablamos ya del resto de cómo tenía que ser la gente, ¿no? Tu decisión a opositar, es decir, no, es que yo quiero estar ahí. ¿Cuánto de vocación había y cuánto de conocimiento, cuánto aportó también tu padre? Bueno, porque para quien no lo sepa, claro, Julio Maeso, que luego hablaremos de él también a través de los libros, sobre todo el último libro que tienes, ha sido inspector jefe de Policía Nacional, psicólogo y criminólogo, director de seguridad privada, fue delegado de formación del Policía Nacional de Barcelona, profesor de la Escuela de Seguridad de Cataluña, preparador de oposición al Cuerpo de Seguridad. O sea, que estamos hablando de alguien con un peso importante. Entonces, me gustaría saber, porque en mi caso sí que fue así, mi padre me inculcó muchísimo, ¿cuánto has tenido tú de vocación, cuánto has tenido tú de influencia de tu padre y cuánto has tenido tú internamente? A ver, yo internamente ha sido desde siempre que me ha apasionado. Sí que es cierto que cuando oposité la primera vez, mis padres ya estaban separados y quien se quedó con la custodia fue mi madre y mi madre tenía miedo a que me pudiera pasar algo. Entonces intentaba, pues sí, pero no es lo que quiero para ti. Bueno, al final, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros que la familia nos quiere proteger y no deja ser una profesión de riesgo. Entonces, Sí. no siempre tienes ese apoyo de venga, va, para adelante, oposita. En mi caso, mi madre me decía, a ver, prefiero que te dediques a otra cosa. Eso hizo que la primera vez que me presenté, creo que más o menos a los 21, suspendiera porque la preparación que tenía no era la correcta, no había estudiado. Y luego hasta los 27 hice diferentes trabajos y no volví a opositar. Y volví a opositar porque en ese momento salí con un compañero, era mi pareja, y me explicaba cada día todo lo que hacía. Entonces yo decía, a ver, yo siempre me he esmerado al máximo en todos mis trabajos, pero digo, cuando me contaba, digo, lo mío es pasión. Digo, yo es que Sí. lo que tú haces me gustaría hacerlo también. Y él me decía, a ver, realmente serías muy buena policía porque tienes las cualidades necesarias. Entonces ya es cuando a los 27 dije, a ver, solo se vive una vez. Y sí que es cierto, y es una conversación que he tenido también en casa, es que cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestras propias pasiones y solo se vive una vez. Entonces tienes que buscar un trabajo que te apasione. Ya. Y entonces en ese momento cuando se lo dije a mi madre y se lo dije a mi padre lógicamente feliz y mi madre en ese momento también porque dice, es verdad, es tu vida. Es que Haz lo que lo que quieres. tú... Realmente. Exacto. Porque te conoce una madre, Sí, sí, no te claro. conoce. Sí. A ver, también debo decirle que ahora que yo soy madre, pues si mis hijos me dicen que quieres ser policía, Sí, sí, les diría, sí. cuidado, porque la verdad es que es una profesión preciosa, tú lo sabes, porque tienes la satisfacción de llegar a casa, de haber ayudado a la gente. Nunca lo sabrás todo, estás Sí, sí, sí. constantemente aprendiendo, tanto de compañeros, los que llevan ya años, de los nuevos que vienen y del ciudadano, porque ya sabes que a lo mejor una frase que te sirve cuando ayudas a alguien, cambias la persona que estás ayudando y esa frase es al revés, no complica las cosas, ¿no? Entonces tienes que tener esa parte resolutiva de aprender de cada situación y tener esas habilidades comunicativas para resolver todo. Sí, sí, igualmente es un trabajo, también te da frustraciones, ¿no? Que es la otra parte, pero bueno, hay que aprender a vivir con las frustraciones porque Sí, hay situaciones que no se pueden solucionar y tienen una resolución exacto. pésima, pero no puedes hacer otra cosa con ello, ¿no? Lo que Has nombrado... dice José es muy importante y yo creo que esto es bueno que lo sepan los que están ahora opositando, el tema de la frustración. Yo también la tenía porque al final puedes dedicarte 1 o 2 horas a una persona intentando solucionarle la vida porque desde fuera es lo que pasa, lo ves clarísimo cuando tiene un problema que se puede solucionar, pero hay algo que sí que es así y es que solo puedes ayudar cuando la persona quiera ser ayudada. Eso. O sea, hay momentos que te escuchan, pero no aplican lo que vas a decirles porque no es un momento. Entonces, yo creo que al final sí que es efectivo toda la labor que hacemos, pero es la propia persona que decide cuando va a poner en práctica lo que le has dicho. Es como el fumador, ¿no? Que le dices, oye, es perjudicial tal, pero hasta que él no dice, oye, dejo de fumar por X motivos, no sirve nada lo que le estás diciendo. Yo creo que al final lo que decimos y lo que hacemos tiene un impacto positivo y a veces no es tan rápido como nos gustaría a nosotros, Sí. pero acaba siendo. Enlazo dos temas que has comentado tú, que no tenía apuntado, pero me parece súper interesante y también para el mundo opositor yo creo que es importante. Dijiste que la primera vez que te presentaste suspendiste y has hablado de la frustración.
¿cómo debe afrontar una persona? Yo aprobé a la cuarta, ¿vale? Yo era un apasionado del mundo tal y yo aprobé a la cuarta. O sea, hay gente que aprueba la primera y hay gente que aprueba la décima, yo qué sé. Entonces, ¿cómo se debe afrontar esto? Porque hoy en día a lo mejor la frustración no está muy a la orden del día, pero es fundamental. ¿Y cómo debe afrontar una persona que se está preparando durante años el examen día tal y luego llega a las listas y no estás ahí? A ver, es un tema interesante porque cada vez más pensar que hay más competencia, que hay, por mucha preparación que tengas, hay muchos factores que no controlamos, como tema lesiones, hay cosas que suceden. Entonces, la vida nos pone a prueba en diversas ocasiones y en la posición es una de ellas. Yo lo que tengo claro es que a veces los obstáculos acaban siendo nuestro mejor aprendizaje, porque ahora que los tenemos ahí, ¿cuándo aprendemos? ¿Cuando todo está en calma o cuando hay tempestad? O sea, es decir, cuando tú tienes que ser tu mejor versión, cuando apruebas todo la primera o cuando te suspenden una vez y otra vez y tienes que sacar el carácter de decir, oye, me levanto, sigo a por ello. Porque el problema, lo que tú ya sabes, que cuando es una y dos veces, a la tercera ya la gente empieza a dudar. La gente que te quiere empieza a dudar. Oye, a lo mejor no das el perfil. Oye, a lo mejor no es para ti. Entonces, esa fortaleza que tienes que sacar y decir, oye, es para mí. Una plaza va a ser mía. Había una compañía de Policía Nacional, me hizo mucha gracia, que fuera séptima o la octava. Dice, yo siempre llegaba a la entrevista. Cuando me preguntaban, ¿y cuándo vas a dejar de venir? Dice, nunca. Es la profesión que voy a ejercer y voy a venir cada año. Hasta que hubo un año que lo logró. Es decir, o sea, primero de todo te lo tienes que creer, que una plaza va a ser tuya. Segundo, tenemos que hacer autocrítica, que a veces nos encanta tirar pelotas fuera de o la entrevista, sobre todo esta mañana, es que no... El problema es que tenemos que hacer esa autocrítica. Sí, decir, culpa oye, de otros no. algo... Justo, la tendencia es esa, la culpa es de otros. Luego también el problema que tenemos con Amazon, que tiene muchas cosas positivas, pero que estamos acostumbrados a tenerlo todo para mañana. Y todo no es para mañana. O sea, contra el objetivo sea más alejado o más difícil, más te va a costar sacarlo. Y quiero decir, y José lo sabe, o sea, al final todos no somos personas normales, con nuestras fortalezas y debilidades. Y el trabajo que hay detrás es muy duro. Yo hacía las físicas y soy muy alta, yo mido 1,81. Lo que es pasar debajo de la valla, o sea, yo me la llevaba puesta. O sea, saltarla no me cuesta, pero pasar por debajo rápido. Y cada día era la única que me quedaba practicando para pasar rápido. Tema de timidez es un tema importante porque yo he sido extremadamente tímida. O sea, yo era de las que estaba en la clase y decían un voluntario y bajaba la cabeza y decía, yo no, me ponía roja como un tomate y decía, a mí no. Claro, siendo tan alta, imposible esconderse y basta que te escondas tú, Olga. Y claro, roja como un tomate, sales a la pizarra y lo típico que ellos la voz de, oye, ¿tú has visto cómo se ha puesto esta roja? Pues sube todavía. Es decir, he pasado de una situación donde me daba timidez extrema la exposición a estar comunicando hoy con vosotros. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Trabajo, afrontar miedos, autocrítica. No, ¿es malo ser tímida? Por supuesto que no es malo, pero si te condiciona, lo tienes que trabajar. Entonces, lo que os recomiendo, cuando veis que en una prueba en concreto estáis fallando, puede ser la entrevista, que es la más compleja, el escribiros, anotar, cuando acabéis la entrevista, qué he dicho, qué preguntas han habido, y luego analizarlo. Buscar profesionales que os puedan asesorar. ¿Por qué? Porque la entrevista de policía es la más exigente que asistáis a lo largo de toda la vida y tiene que ser así, porque hay un cambio entre cualquier profesión y ser policía. Y es que en el momento que tú vistes el uniforme, representas a todo un colectivo. Es decir, si una persona comete un error, no va a salir, oye, ha sido José, ha sido Olga. No, no, en las noticias va a ser, esta persona perteneciente a este cuerpo policial ha hecho esta burrada. Entonces, la gente de la calle no distingue entre que ha sido una persona. Quizás en otros colectivos sí, cuando vemos una noticia mala, no generalizamos. Pero en el tema policial, desgraciadamente, y espero que en unos años cambie, la gente suele generalizar. Pues todos son y todos son no sé qué. Entonces, eso exige que las dos personas que estén seleccionando no puedan cometer errores o ellos no lo quieran. Se exige mucho. Entonces, cuando nosotros expresamos por qué queremos ser policía, hay veces que haces simulacros y dices, oye, ¿qué es ser policía? Es mi sueño. ¿Y qué sabes de la policía? Pues bueno, tengo a mi primo que es policía y tal. Vale, ¿qué sabes de la historia? No tengo ni idea. No tienes ni idea de la historia. O sea, es decir, cuando se suspende, suele haber un trasfondo, tiene que haber
pero nos cuesta el ver por qué hemos suspendido. Sí, sí, sí. Pero suele haber algo que estamos haciendo mal. Entonces yo creo que en ese momento es decir, vale, tengo claro mi objetivo, se me está complicando la cosa, o sea, porque ya llevo varios años, voy a seguir, pero esta vez voy a mejorar esa parte que me toca mejorar pidiendo asesoramiento. Hoy en día tenemos asesoramiento. ¿Cómo coger el mejor? Pues por internet, pues ver las valoraciones. Yo lo hago en varias cosas, ¿no? Ahora quiero ir a un restaurante, miro, claro, el boca a boca, gente que sepas que te pueda asesorar bien. Sí, sí. Y sobre todo, haciendo autocrítica, decir, a ver, hay algo que los demás no los vas a cambiar, la prueba tampoco, o sea, tienes que mejorar tú y es lo que tienes que hacer. Ahí es donde quiero ir. Yo creo que nos metemos ya directamente en el mundo opositor, porque por lo que estoy viendo hay muchísimo opositor viendo esto ahora. Entonces, algo que les pueda llegar. Entonces, alguien que dice, venga, pues yo siento esa vocación de la que hemos hablado, siento esa curiosidad, quiero que ese sea mi oficio. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Debe apuntarse a una academia siempre, siempre, siempre? ¿Se puede preparar la oposición solo? ¿Deja de trabajar para dedicarse de pleno a esto? ¿Cuáles son los pasos iniciales o recomendables que tú puedes recomendar? Vale. Yo recomiendo primero leerse las bases de cada cuerpo policial, que es lo que me exigen, tengo lo que me están pidiendo y si no, pues empezar a prepararte en las cosas que te estén pidiendo, carnet de moto, según el cuerpo policial pide unas cosas u otras. Luego, yo soy partidaria de academia. ¿Puedes hacerlo por libre? Por supuesto que sí, pero sí que hay una diferencia de hace 10 años o 20 años. Es decir, ahora hay mucha gente que además de vocación coge la opción de policía por tema económico. Y sigue siendo una competencia muy potente. Antes la gente no estudiaba carrera, cada vez se estudia más. Entonces, todo eso es un plus que al final dices, oye, tengo que llegar a la entrevista y tengo que hacer una entrevista ya no de un 6, sino de un 8 o de un 9 para que sea la persona seleccionada. Las academias, lo bueno que tienen es que se dedican por y para los opositores, saben los errores habituales, pueden ayudarte a cómo tanto temario lo puedes acabar no memorizando, pero sí practicando con test. Entonces retienes esa información para el día del examen. Te pueden dar pautas. ¿Qué es interesante saber? ¿Cuál es la mejor academia? Eso sí que es interesante. Yo podría dar nombres, sí, pero prefiero que miréis por internet. Al final, las recomendaciones que hagan otros compañeros, que suelen dejarlas escritas, se corresponde bastante a la realidad. Es decir, una academia que tenga buenas valoraciones, tenéis casi una certeza bastante grande de que os va a preparar bien. Tema de dejar el trabajo o no, es algo que la gente suele hacer. Muchos dicen, oye, es una posición muy dura, yo me quiero centrar totalmente a sacármela y luego además para ello voy a quitar el trabajo, pero yo no lo recomiendo. Es decir, si tú ves que trabajas 12 horas al día y que no lo puedes compaginar con la posición, busca un trabajo de menos horas, pero no dejes de trabajar, porque cuando llegamos a la entrevista y tú te pones en la piel del entrevistador, que eso yo es un ejercicio que siempre digo, o sea, cuando dudéis, poneros en la piel del entrevistador. Y entra una persona que te dice, bueno, llevo 2 años opositando, dejé todo, o sea, tengo hijos e incluso, pero bueno, le dije a mi pareja, oye, hazte cargo tú de todo, que yo mi sueño es opositar y lo he dejado todo y lo único que me dedico es cada día a trabajar. Mi pareja lleva el peso de la casa, de los hijos, pero mi trabajo es opositar para ser policía. Esa es la opción A. Y una opción B, pues mira, tengo familia e hijos, lo que hago es cada día levantarme a las 5 de la mañana porque así tengo 2 horas para poder estudiar la oposición. Es el trabajo que me apasiona y me esfuerzo, mi mujer o mi marido me anima porque sabe que es la pasión que tengo y me deja también aparte pequeños huecos para que pueda seguir estudiando. Entre la A y la B, claro, o sea, a veces estos ejemplos son muy claros. La que estamos viendo, pues que nos hemos enfocado solamente con una cosa, hemos abandonado a la familia y todo el peso recae en nuestra pareja. Sí. Y la B, pues una persona luchadora que además compagina todo. O sea, todos nos quedaríamos con la opción B. Entonces yo creo que sé que es un sacrificio muy grande llevarlo todo, pero lo que os digo es, aunque sea un trabajo de 4 horas, aunque sea un trabajo de fin de semana. Pero es que además el trabajo, y yo creo que, José, tú coincides conmigo, te da un aprendizaje que no está en ningún otro lado. O sea, trabajar te curte.
O sea, yo he trabajado de camarera, he trabajado limpiando oficinas en Edimburgo, he trabajado de todo, en pie de fábrica también, y todos los trabajos me han curtido, me han hecho mejor persona y me han aportado algo bueno, aparte de nuevas amistades, aparte de valorar lo que tengo y esmerarme en todos igual, que esto tenemos que tener claro, que si nos dan trabajos es siempre para esmerarnos al máximo. Sí. Pero es un plus, para la entrevista, una persona que se ha curtido en el trabajo siempre se priorizará por otra que lo ha dejado todo y ha buscado el camino más cómodo. Perfecto tip para la entrevista. Como eres especialista en la entrevista, una pregunta que se me ocurre y que yo creo que es bastante fundamental es ¿por qué hay que prepararse la entrevista? ¿Por qué hay que preparársela y no vale con ser uno mismo? Dice, pues yo soy uno mismo y voy allí y hablo como lo que yo siento. ¿Por qué hay que prepararse la entrevista? Vale, esto es una pregunta muy interesante y de hecho hay mucha gente, he tenido debates de yo soy uno mismo y la gente me dice que sea uno mismo. El problema de ser uno mismo, que el preparar la entrevista, me gustaría aclarar que no es cambiar tu personalidad, sigue siendo tú mismo. Lo que pasa es que aprendemos a estructurar mejor la información, a transmitir aquello que queremos transmitir. Es decir, si yo voy sin haber preparado nada y a mí me dicen, oye, Olga, explícame tus estudios y luego explícame en qué trabajos has estado. Voy a empezar, pues a ver, creo que acabé la carrera en el año tal y luego el máster lo acabé en este año. O sea, no tengo idea, no tengo idea. Y luego la parte laboral igual, pues estuve 3 años trabajando en este. En cambio, si yo lo tengo preparado, te puedo decir, en el año 2001 hice el máster en programación que consistía en hacer esto. Me encantaba la parte tal que estaba asociada a temática policial y estudié pues ADE, que para la parte económica de policía. Bueno, es un decir, estructuro la información, te llevo a mis trabajos, te explico bien las funciones del trabajo. Entonces es mucho más entendible. El problema es que, por ejemplo, en Inglaterra, una persona va sí o sí preparada a las entrevistas. De hecho, sería de mala educación no llevarlo preparado. En España todavía pensamos que una preparación equivale a manipulación, a que no te estás mostrando tal y como eres. Y no es real. O sea, es decir, nosotros cuando preparamos a la gente no cambiamos a la gente porque sería ilógico y aparte hay un test de personalidad previo. O sea, no puedes cambiar a la persona, pero sí entre todas sus vivencias le ayudas a estructurar la información, qué es importante, qué es secundario. Si sacas esto, a lo mejor se pasan más tiempo hablando de esto cuando lo importante es resaltar esta cualidad, ¿no? Por eso la preparación, importante, que no quede mecanizada, que no quede automático, que no sea, pues dime 3 puntos a mejorar, ¿no? Y la sonrisa de esta me la sé, ¿no? Que esto puede pasar. Esto también es importante, que si se me nota que cuando haya una pregunta que he practicado previamente, pues pongo la sonrisa de aquí no me has pillado y esta la he practicado, pues nos va a perjudicar porque el entrevistador o entrevistadora lo capta y dice, pues ahora te voy a cambiar la pregunta y te voy a poner una nueva. Sí. Una batería de preguntas, a ver, para que los opositores tengan esos tips, pequeños tips, a ver si les podemos ayudar un poquito. Los errores, o al menos 2, 3, no sé, los errores más habituales que hay a la hora de afrontar una entrevista. Los que tú, como preparadora, estás harta de ver y dices, pero si ya te lo dije, Dios mío, o se van repitiendo cada X tiempo, ¿cuáles son los más frecuentes? Primero de todo, el tema de preguntar amistades o gente que ya está dentro del cuerpo, ¿no? Y las preguntas básicas, ¿y tú cómo responderías? Así que, vale, esto me gusta, lo cojo. Al final, cada persona es diferente. Entonces, lo que para una persona cuadra, a lo mejor a ti no te cuadra. Entonces, no preguntes tanto y prepara tu propia entrevista. Luego, el tema de ser tú mismo, ¿no? No me hace falta, no me voy a preparar la entrevista, o cojo un amigo y me la preparo entre los dos. El problema de hacerlo así es que las opciones de que te suspendan son muy altas y es un año más de sacrificio. O sea, lo que sí que hay que tener en cuenta, y esto lo hemos vivido, es que una oposición no es un mes, o sea, es día tras día de sacrificio, de no estar con la familia, de no quedar con los amigos, de estudiar este mismo temario. Entonces, tenemos que llegar a la entrevista, es como un examen de matemáticas. Si no te lo preparas, vas a probar. Ya. No, es complicado, ¿no? O sea, y más ahora que hay tanta competitividad. Sí. Otro de los errores también es ¿dónde quieres ir? ¿No? Y lo primero que dicen, pues, a la Canina o a la Arro, ¿no? Vale, ¿qué sabes de esa unidad? Que trabaja con perros. Ya. O que, ¿sabes? O van en furgonetas. Vale. No sería la respuesta idónea. Primero, tienes que conocer
que vas a ir a Seguridad Ciudadana. Entonces, la respuesta idónea en este caso sería, pues me gustaría ir a Seguridad Ciudadana, es la unidad más polivalente, puedes ayudar a la gente, estamos en contacto directo, haces patrullaje por las calles, recogida de denuncias, custodia de detenidos, y luego con los años no descarto ir a, entonces, la unidad que te guste. Pero si dices una unidad, tenemos que tener información de esta unidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, que estás informado de ello. Sí. Aparte, Y saber la historia, o sea, eso es importante. O sea, eso es, a veces hago la comparativa con una empresa. Tú tienes una empresa y tienes dos personas. Las dos te dicen que sueñan con entrar en tu empresa. Una, cuando dices, oye, ¿qué sabes de mi empresa? ¿Qué sabes de la historia? Te lo dice al dedillo, y la segunda no tiene ni idea. O sea, tenemos que ser coherentes. Si nuestro sueño es ser policía, hemos hecho el esfuerzo y el sacrificio de llegar hasta la entrevista, es un esfuerzo final. Saberte la historia, saber las cualidades de un policía, saber resaltar nuestras cualidades y sacar nuestra mejor versión, que también es lo que interesa. entiendo que también en la preparación que tú das también importa tanto lo que se dice como los gestos que hay que hacer, ¿no? Otros gestos, la mirada, el tono de voz, ¿eso también se estudia o eso va aparte? Eso también no se estudia, se analiza, y de hecho, como dato curioso, pensar que todos, cuando tenemos una cosa nueva, como es la entrevista, no es algo que estemos habituados, pues hay gente que tiene tics, hay gente que utiliza pues o cada vez que piensa, entonces todo eso también se trabaja. Lenguaje no verbal, pensar que le damos más credibilidad de lo que, o sea, entre cómo los gestos que haces y lo que estás diciendo, le damos más credibilidad a los gestos de la gente. Os voy a poner un ejemplo. Estamos sentados y observamos a una pareja amiga que está a unos 5 metros. No escuchamos lo que dicen, pero vemos que están gesticulando. Y luego vienen a ti, oye, ¿estáis bien? ¿Os habéis peleado? ¿Pasa algo? Y te contestan, no, todo bien, todo perfecto, no, estamos genial. Ya, ¿Te lo crees o no te lo crees? ya. Esto es igual. O sea, al final, si yo digo, mira, soy una persona muy abierta, nada tímida, y estoy todo el rato mirando el suelo, no es creíble. O sea, es decir, cada gesto está dando información a los entrevistadores. Y tenemos todos la capacidad de saber, o la mayoría, no hace falta incluso ser profesionales para ver cuando una persona está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad, le tiembla la voz. O sea, todo esto sí que se practica. Mira, aquí nos hace una pregunta, J. Morre. Dice, buenas tardes, ¿consideráis que es fundamental la entrevista para los procesos selectivos en lugar de personalidad y pruebas psicotécnicas y tal? O sea, más o menos, también tenía esta pregunta, ¿es un buen filtro o es necesario hacer un test de personalidad? ¿Podría suprimirse? ¿O está bien estructurada como está ahora mismo Yo para mi gusto, sí. Yo para mi gusto, sí. Sí que es cierto que al final son pruebas que, sobre todo la parte de la entrevista, tenemos que aprender a prepararlo, aprender a transmitir esa información, y eso reside a un nivel de dificultad. El test de personalidad al final también nos dice el rasgo de la personalidad de esa persona, si tiene también alguna cosa extraña en el carácter que ellos también lo tienen que detectar. Pensar una cosa, y una de las dificultades, o quizás no dificultades, pero una de las cosas que realmente nuestro trabajo conlleva es que al final la gente nos llama cuando tiene problemas. Entonces, había un comisario que me gustaba mucho la definición que había hecho, ¿no? O sea, son los peores 20 minutos de la persona cuando te llama. Entonces, cuando tú llegas, esa persona puede estar alterada, te puede estar gritando porque está sobrepasada. Entonces, el tener tu autocontrol, el tener paciencia, el tener una serie de cualidades es imprescindible. Entonces, esta parte tanto de test de personalidad como de entrevista, incluso la academia, ven realmente si tú tienes esas capacidades, ese autocontrol, esa tranquilidad, esas habilidades comunicativas. Es decir, yo sí las creo necesarias. Creo que es un buen filtro. Perfecto. Para ir pasando. Que luego la academia también, lógicamente, pero... Otra cosa muy importante, yo creo que también lo será, la ropa. ¿Qué ropa se lleva a una entrevista? Porque muchas veces vas a la puerta de donde están haciendo la entrevista y parece una boda, ¿no? ¿Qué ropa llevar en hombres? ¿Qué ropa llevar en mujeres? Vale, yo soy lo que tú dices. Hay dos extremos, entre gente que se pone demasiado arreglada, que parece una boda, y gente que parece que va a la playa. O sea, que hay los dos, sí o no, con chanclas y tal.
Yo, por ejemplo, para nosotras recomiendo tema una cola, hacerse un recogido para que no se te vaya el pelo a la cara, porque es fácil que mientras voy hablando se me pone, la aparto, me distraigo, distraes a los entrevistadores. Y cosas, para mí, en la parte de arriba, colores claros y pantalones puede ser pues un marrón oscuro, un negro. Para nosotras, tacones, si puede ser evitar manolatinas, un zapato cerrado, aunque sea verano. Y también, pues, camisa, por ejemplo, una camisa blanca con el primer botón desabrochado lo puedes llevar o abrochado, pero ya el segundo es demasiado informal. Sería un primer botón sí, el segundo ya demasiado. Y ropa que sea algo holgada, que no sea muy ajustada. Hay gente que tiene tendencia por la moda de llevar tanto hombres como mujeres ropa muy ajustada y no es el momento. Hay que ser discretos. Al final es ropa que te quede bien, que te hayas puesto previamente para que en el momento de ir a la entrevista pues ahora tengo la etiqueta que se me clava por aquí, va a ir cómoda. Pero que no sean cosas que sean demasiado justas. Para vosotros, igual, ojo con el tema de que hay gente que se pone camisas con flores o camisas con pequeños dibujos que lo que hace es desviar la atención de los entrevistadores. Al final, pensar que tantas entrevistas seguidas, cualquier cosa es fácil de que se vaya a la mente y ¿qué dibujo es ese? ¿No? ¿Qué lleva? ¿Qué es eso? ¿Una flor o un tal? Entonces, Simpson ahí. Exacto. O por ejemplo, mirar, yo ahora mismo llevo esto, ¿no? Yo esto no me lo pondría en una entrevista. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿y esto, Olga, que llevas, qué es? Y la pulsera de la suerte, ¿no? Es decir, no es el caso, no es el caso, no sería el caso. Pero bueno, imagínate qué pasa, ¿no? Que hay alguien que le da suerte. Oye, yo soy partidaria, si tú crees que te da suerte, llévalo, pero no lo lleves visible, exacto. Porque Bien, si llevas algo diferente, es que les va a captar la atención. Entonces, bien. colores lisos, pues lo mismo, pues nada de todo el pelo engominado, pues normal, una persona normal y corriente y con nada llamativo, ni relojes llamativos, ni cinturones llamativos, nada que capte la atención fuera de la normalidad, porque es donde va a ir la mirada. ¿Lenguaje coloquial o lenguaje técnico? Cuando Yo, te pregunten algo concreto. sí, a ver, yo cuando a veces la gente explica su trayectoria, explica con tecnicismos. Por ejemplo, si es un ingeniero, empieza a explicar, pues yo hacía no sé qué, no sé cuándo, no te enteras de nada. O sea, al final tienes que tener en cuenta que tienes dos personas que a lo mejor lo más probable es que no controlen el lenguaje técnico. Entonces, tienes que buscar frases sencillas. Me ha quedado frases sencillas, con mucha gracia, ¿no? No, o sea, algo que sea entendible a la persona que tienes delante, ¿no? O sea, que no sea complejo. Pues oye, mis funciones consistían en hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque si no, pierdes tiempo en ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? Y especifícamelo. Al final, lo que interesa es esa entrevista, en cada respuesta que demos, si podemos intentar sacar virtudes nuestras o la parte vocacional, el por qué vamos a ser Sí, sí. políticos. Preguntas que son a lo mejor más comprometidas o demás, tipo de armas de fuego o tipo política y demás, ¿hay que ser gris o hay que decantarse por algo concreto? En la de arma de fuego, la tendencia de la gente es una cosa peligrosa que hay que ir con cuidado al manejarla y tal. No nos liemos. Al final es una herramienta más de trabajo. Tenemos que tener claro que es una herramienta más de trabajo. ¿Cuándo se utiliza? Cuando mi vida o la de las terceras personas está en peligro. ¿Bajo qué principios? Congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Ya está. Usted el otro día hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué prefiere? Pues arma de fuego o pistola Taser o ambas cosas o tal. Pues hombre, si te dan la opción de ambas, pues ambas están bien, porque cada una es para una situación diferente. También pensar que ellos son conscientes de que vosotros los conocimientos de momento no los tenéis, os los darán en la academia, pero sí que quieran saber que no tenéis miedo al arma de fuego. O sea, que es una herramienta más y eso lo tenéis claro. Sí, sí, sí. Entonces, si te dejara elegir con arma o sin arma, hay gente que dice, pues yo prefiero sin arma. Pues no, el arma es una herramienta más que ojalá jamás la tengas que utilizar, Sí. pero es una herramienta más de trabajo y si está ahí es porque han visto que es útil. Sí, sí, sí. El tema de si te preguntan, ¿te has preparado? O la pregunta concreta, ¿te has preparado la entrevista? Eso hay que decir que sí, que no, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Sí, exacto. Sí, hay gente que dice, sí, he ido a 4 academias diferentes, me entrevista con 5 Salgo a las 4. y al final he llegado aquí. He hecho un mix entre todos y esto es lo que ha salido. Y a ver qué sale. Exacto, o sea, y tenías que aprobarme porque me va a gastar mucho dinero.
yo la respuesta idónea es, he practicado pues la parte laboral, la parte de un poco explicaros en casa, ¿no? O sea, una cosa coloquial. O incluso en la academia donde hemos ido, pues nos han dado una formación grupal y nos han dicho que la entrevista tenemos que ser nosotros mismos, que no hace falta prepararla, que nos mostremos tal y como somos. Y ya está. ¿Que has buscado información por internet? Sí, de las preguntas, y alguna he leído y me he puesto en situación de cómo la respondería. Ya está. Si empiezo a decir que he ido a 5 psicólogos diferentes, a 4 academias distintas, pero le va a decir, a ver, ¿qué problema tienes? O sea, ¿qué pasa, qué te pasa a ti que no? A ver, que no, o sea, que hay gente que lo hace y a veces lo hacen porque quieren ir con la seguridad de que han sido lo mejor. O sea, es nuestra pasión, es tu meta. Entonces, yo entiendo que la gente busque y coge a diferentes profesionales y hasta que no está convencido de que va con una buena preparación, pues siga. Pero no lo cuentes, no lo cuentes en la entrevista, porque la imagen no es positiva, vaya, la gente que te esté. ¿Qué tiempo hay que preparar para la entrevista? Porque muchas veces se dedica mucho a la físico, muchas veces al tema y tal, y luego la entrevista, como es lo último, dice, pues ya me lo prepararé tal. ¿Esto tiene que ir todo a la par? ¿Recomiendas? ¿O cuánto tiempo antes? Yo sí que recomendaría, pero con muchos meses antes, por varios motivos. Primero, porque a lo mejor, según tu trayectoria, se te recomienda hacer algún curso online o se te recomienda que si no estás trabajando te pongas a trabajar, aunque sea 4 horas el fin de semana, por una serie de circunstancias y que te conozcas. O sea, también para hacer el test de personalidad, ver qué sale. O sea, cómo me ven los demás, que muchas veces no es como me veo yo. O sea, que esto es diferente. Entonces, ¿qué información van a tener? Imagínate que yo un test de personalidad previo, tengo la información, sale que soy una persona pues tímida. Y puede que en la entrevista insista, ¿no? Pero usted es de las que tienen iniciativa, usted no tal. Y toda la entrevista vaya para sacarme esa información y yo, como no tengo idea cómo me ha salido mi test de personalidad, me pongo nerviosa porque no sé por qué me inciden tanto. Si yo tengo la información, información es poder. Entonces yo puedo trabajar en demostrar que no soy una persona tímida, o sí lo soy, pero que no me afecta a mi día a día. Es decir, iré con una tranquilidad. ¿Cuál es la metodología que usas tú a enseñar y cómo? Porque ahora la gente que está viendo que se está preparando una posición dice, hombre, pues yo quiero que Olga, todas estas pinceladas que me han dado, pues que me prepare ella, tal. O sea, 2 preguntas en una. ¿Cómo contactar contigo? ¿Cómo son? Y sobre todo, ¿cómo son tus cursos? ¿Cómo son? Si son online, son presenciales, ¿qué metodología usas? Y ya te digo, ¿cómo contactar con vosotros? Contigo y con tu padre. Creo que sois los 2 los que dais las clases. Sí, exacto. Sí, al final Julio pues lleva muchísimos años con la temática, bueno, la parte de entrevista de opositores, entre los dos sumamos más de 30 años y lo que vimos es, hacíamos cursos presenciales, lo hacíamos de manera presencial, pero después del tema de COVID pasamos tema online y vimos que al final la calidad de enseñanza es la misma con el beneficio de que la persona no se tiene que desplazar. Entonces, a través de www.dfrformacion.com, ahí tienes los diferentes cursos, hay un email también que puedes escribir para cualquier duda, incluso redes sociales me puedes escribir a mí. Y nosotros lo que sí que tenemos, no pongo en duda que los demás también, pero somos muy perfeccionistas. Entonces, como siempre trabajamos los dos, lo que no ve uno, lo ve el otro. Entonces, buscamos y yo lo que decía al final, el invertir en formación te abre puertas. Te abre puertas ya no solo para acceder al cuerpo policial que quieres, sino para relacionarte mejor con los demás. Para una vez dentro, si quieres ascender, ya tienes las pautas que tienes que seguir para prepararte tú solo la entrevista. Si quieres cambiar de especialidad también. Es decir, resaltarás por encima de los demás y conseguirás tu objetivo, porque se te darán esas herramientas. Sí. Sí. Efectivamente, porque la otra cosa que te quería decir es cuando ya entras, ya apruebas. Yo mío ya he aprobado. Luego te queda el periodo de academia. Todo lo que te has ido preparando, de cómo hablar, cómo vestir, cómo expresarte, cómo estructurar tus ideas y demás, te va a valer muchísimo luego a la hora de la academia, que es otra fase que tienes que superar también, ¿no? Exacto, te da unas herramientas. El leer también libros. Yo soy partidaria de leer porque a veces yo pregunto a algunos opositores, muchos los han leído, pero digo, ¿te has leído mis libros? No, pues léetelo. O sea, léetelo porque lo que harás leyéndote el libro, o el tuyo, o el mío, el de cualquier compañero, es patrullar. El salir a patrullar, el sentirte como un uniforme, el tener la información cuando llegas a la entrevista. No es lo mismo que llega una persona, ¿qué sabes de la policía, de nuestro cuerpo policial? Pues nada, tengo un amigo de un amigo que se dedica a esto, que
Bueno, aparte, pues he visitado las instalaciones. Tengo tal persona que me ha informado, he quedado a tomar café y me ha explicado cómo era. Además, me he leído este libro. Los libros, al final, yo aprendo de todos los libros y me encanta leer libros de compañeros porque ves cómo afrontan las situaciones, qué evidencias tienes. Y en los nuestros, tanto el tuyo como el mío, es lo mismo. O sea, es decir, sabrás lo que hace Seguridad Ciudadana, Arro, tema de tiro, cómo afrontar, qué te vas a encontrar en la academia, qué asignaturas hay, qué es el efecto túnel, que es muy interesante, que todos vivimos efecto túnel, y eso si no lo sabes, a lo mejor puedes dudar de si eres un buen profesional o no, cuando todo el mundo tiene efecto túnel. Eso es. O sea, al final información es poder y confianza en uno mismo, y sobre todo algo que decías tú al inicio, sepáis que esto que nos habla de aquí, nos hemos reunido previamente media hora casi, que al final hemos dicho, ya hemos acabado la entrevista, ¿no? Pero hay una cosa que sí que es importante y esto lo tienes que tener en cuenta. Somos personas normales y corrientes. Nos encanta esmerarnos, nos encanta formarnos, nos encanta dar el mejor servicio. Pero puede que un día tengas un día más espeso porque has dormido poco. Yo, por ejemplo, ahora con los peques tienen 4 años, pero son mellizos. Es trabajo de por 3. Entonces yo recuerdo, patrullando por las calles, vi a un compañero que se ponía, cuando salía una dirección de un incidente, se ponía escrito aquí en la mano y yo pensé, qué buena idea, porque ahora la memoria es 0, o sea, de dormir no sé cuántos días, 3 horas, 3 horas, 3 horas, es que la memoria era de pez, o sea, entonces, ¿qué hacía? Lo mismo, o sea, es decir, no siempre estarás al 100%, hay factores de familiares o hay una serie de cosas que te influyen y tenemos que ser conscientes, que no somos robots, Sí. afortunadamente. Sí. Entonces, sobre todo, no os pongáis tampoco presión de ser perfectos. Trabajar las debilidades, eso sí que os digo, que yo al menos siempre lo he hecho. O sea, si hoy estoy aquí, no es porque sea diferente ni sea mejor, simplemente porque soy exigente. Y cuando veo algo que puedo mejorar, lo mejoro. Si hoy José está aquí, es porque también es así. Es una persona que le gusta aprender, le gusta transmitir, igual que me pasa a mí. También os quiero decir una cosa, porque sois los que nos vais bueno, las futuras generaciones que vais a ser policías. Yo os quiero pedir, que yo lo he hecho, José, por el carácter que es y como él también lo hace, es que cuando entréis no nos unamos cuando hay críticas de qué se puede mejorar, sino cuando detectemos que algo se puede mejorar, que nos pongamos las pilas y ese tiempo lo dediquemos a hacer proyectos de mejora. O sea, yo he tenido la gran suerte de trabajar a pie de calle y hasta hace poco, que ahora pedí la excedencia, está a pie de calle y también he estado en la central con los jefes, con los que organizan, con los que hacen. Y os puedo decir a ciencia cierta que son gente que se esmera igual que los que estamos en la calle. Son gente que también ha pasado por calle, que siempre sus reuniones es cómo podemos mejorar, cómo podemos hacerlo mejor. Y cualquier información que se le dé desde abajo de cosas que detectamos, que yo he puesto proyectos de mejora, lo valoran positivamente. Se cambian, se mejoran las cosas. Entonces yo cuando a veces escucho frases de no me van a hacer caso, no sirve de nada o no es mi trabajo, pienso no. O sea, entre criticar y dedicar el tiempo, ser una persona proactiva a mejorar las cosas, dedicaros siempre a mejorar las cosas, porque la casa es de todos, la familia es de todos y somos como una familia porque nos jugamos la vida los unos con los otros. Por eso os pido que venís con nuevas ideas, con nuevas energías. Seguramente con un trabajo previo que habéis tenido podéis aportar muchísimo. Entonces, cualquier cosa que detectéis, un escrito, he detectado esto, yo lo mejoraría de esta manera. Y, oye, las cosas se cambian, os lo puedo asegurar, ¿eh? No es que me hayan contado, no, yo lo he puesto en práctica y la gente lo agradece, te dan una palmada en la espalda y a veces se cambian las cosas e incluso ves, pues eso, que tenemos un impacto positivo, cualquiera, independientemente en el puesto donde estemos. O sea, esto es así, y lo sabes, ¿no, José? Tenemos que tener claro, yo creo que tenemos que remar todos a uno. Y la palabra hermandad no tiene sentido, sino que somos un colectivo, todos vamos con el mismo uniforme y tiramos todo. Y en vez de gastarnos, como hay muchísimos compañeros, gastarnos en criticar y en no aportar, con que aportáramos un poquito todos sería la leche. Entonces, muy bueno, muy bueno. Yo lo que mejor he sacado, y fue, cuando te pregunto por tu padre, fue lo que me enseñó el mío, es la hermandad. O sea, somos un equipo y vamos todos para adelante. Mi padre era bombero
y yo viví otra situación que digo, esto es la familia como tal. Y es lo más importante que puedes conseguir en un colectivo. Y es muy triste estar dentro de un colectivo y no sentirte parte de ese colectivo. Entonces, por eso, la humildad y el saber aceptar críticas y el aportar es fundamental. Es fundamental. Yo también te quería comentar algo que he comentado con José antes, de tema de redes sociales, porque nos tienes ahora como ejemplo y que esto no se nos olvide. Sí que es cierto que eso tienes que tenerlo muy claro. Aunque yo sé que es vuestra pasión ser policía, igual que es la nuestra, cada colectivo tiene sus propias normativas sobre vestir o subir fotos de uniforme a Instagram, a Facebook. Mi recomendación es: no subáis nada hasta que tengáis vuestra propia plaza fija, y una vez la tengáis, antes de subir nada, comunicarlo, preguntar a sindicatos, ¿puedo hacerlo? ¿Qué normativa hay actualmente? Y comunicar todo lo que hagáis. Yo, por ejemplo, soy una persona que no paro de hacer cosas y siempre he comunicado, siempre he escrito emails que yo pensarán, qué pesada, ¿no? ¿Cuántas cosas hace? Pues soy muy inquieta, me encanta, entonces yo lo comunicaba todo, incluso cosas que quizás no hacía falta. Yo creo que al final hay que facilitarles a ellos las cosas, el ver que somos muchísimo más efectivos y necesitan tener también un control. Entonces, mi recomendación es eso. Y mira que yo soy pro redes sociales, pero tenemos que seguir todos una normativa para que todo funcione correctamente. Y otra cosa importante, veréis que en todos los colectivos, y esto yo he estudiado sobre el tema, porque en algunas cosas he innovado, cuando sacan cosas nuevas, la tendencia de la gente es rechazar, ¿vale? Un ejemplo, el TikTok. Cuando la policía saca el TikTok, yo pensé, wow, genial, o sea, estoy encantada que se hayan modernizado. ¿Por qué? Porque nuestras funciones como policías es llegar al máximo de personas posibles, el prevenir. Y el prevenir se hace comunicando, dando información. Si a través del TikTok podemos llegar a los jóvenes, podemos prevenir que hayan delitos, es fantástico. Que sí que había un compañero que decía, no, es que al inicio no bailan bien o no hacen tal. Digo, a ver, los inicios son desastrosos para todo el mundo. O sea, es decir, los inicios no son perfectos, para nadie. Si miráis mis vídeos de YouTube al inicio, dices, bueno, madre mía, y hay una evolución. Pues esto es igual. Cualquier persona que innova, que hace algo bueno, hay unos inicios que no son perfectos, pero sí se hace lo mejor posible. Y si vemos la evolución del inicio a 6 meses o un año a posteriori, será espectacular. Lo que nos tenemos que quedar con una idea importante. Al final, en la historia, la gente que hace cosas diferentes son los que marcan la evolución. Para seguir evolucionando no podemos conformarnos en hacer siempre lo mismo. Si queremos mejorar las cosas, tenemos que probar cosas nuevas. Si nos equivocamos, hemos aprendido algo nuevo, pero al menos no nos hemos quedado estancados. Con eso os quiero decir que cuando veáis que alguien innova dentro de la profesión, ya sea el propio cuerpo policial, yo, en vez de la crítica destructiva que a veces escucho, me gustaría deciros, o sea, quizás no os voy a cambiar la mentalidad, pero decir, quizás yo no lo haría así, pero a ver qué sale, ¿no? O sea, dejemos un margen de tiempo a ver el resultado de esas innovaciones, porque al final sí que os puedo decir que cualquier persona o colectiva que innova, la finalidad es mejorar las cosas y llegar a más gente. Yo estoy muy contento, o sea, muy de acuerdo contigo en las dos cosas. En lo primero, importante, porque a todo el mundo opositor, porque se llega a echar a gente que se ha grabado uniforme, que está en la academia o que está tal, se la ha expedientado y se ha llegado a echar. O sea, una oposición que te ha costado durante años por un TikTok que has hecho tú, que creías que era genial, ha ido a la calle. Y lo segundo que has dicho, estoy completamente de acuerdo, porque la policía tiene que estar a la orden del día y de la gente joven. O sea, las generaciones van cambiando y tenemos que ir evolucionando con todo. Pero has dicho una cosa muy importante, o sea, transmitir la información necesaria. Yo creo que, igual que hablábamos antes de que hay que leer y que ver, por ejemplo, en otros países están mucho más avanzados en todo, por ejemplo, en América, en Norteamérica, en todo lo que significa el mundo policial, cómo transmitir y demás. Y yo creo que la novatada es no solamente emitir en TikTok, que me parece estupendo y fundamental, necesario completamente, sino cómo se hace. Y yo creo que no se han informado suficiente muchas veces en algún cuerpo y han metido la pata, y es lo que ha generado los malos rollos y demás, porque yo he visto, igual que mucha gente, vídeos que no tienen mucho sentido, pero a poco que te informes, porque tú y yo, como no representamos ahora mismo en esta entrevista, tiene que quedar claro que hablamos a título personal y nunca, yo en mi caso, jamás he representado a nadie. Ahora mismo tú y yo podríamos meter la pata sin querer o tal, pero porque yo represento a José de Pedro, tú algo a Maestro y ya está, y no tiene mayor. Pero cuando eres un cuerpo institucionalizado, no te puedes permitir quizás ese lujo, ¿no? Aunque sí es cierto que
principio son lo que Exacto. son. Yo creo que al final tenemos que ser un poco, tenemos que tener más mano izquierda y decir, oye, permitir errar también a los demás. Es decir, aunque sea un cuerpo policial, hay personas detrás, lo hacen con toda su buena voluntad. Entonces, si a lo mejor no he visto esos vídeos, pero de los 100 vídeos que llevan, pues hay uno o dos que han sido poco acertados o no se ha sabido transmitir la información, el entender que, oye, que nadie nace aprendido. O sea, si somos un poco humildes, yo soy la primera que me equivoco. Y me puedo Sí, equivocar en mi día a día y me puedo equivocar en mil cosas. Entonces, cuando alguien se equivoca, me gusta que la gente también sea igual de buena cuando yo me equivoco, ¿no? De decir, oye, puede pasar. Pues yo es lo que pido a veces a la gente, ¿no? Que, oye, no seamos tan destructivos. ¿Se han equivocado? Sí. Seguro que ellos han aprendido de esa equivocación. O sea, al final aprendemos justamente no de cuando nos tiran flores, sino cuando llueven hostias, ¿no? O sea, es así. O sea, cuando vienen mal dadas es cuando te tienes que aprender. O sea, seguramente ese vídeo que ha recibido tantas críticas se habrán puesto las pilas. O sea, es decir, que no podemos pedir que la vida sea siempre fantástica, que pongamos un proyecto en marcha y que lo hagamos 100% bien, porque no se ajusta a la realidad. O sea, vamos siempre que vas a hacer algo nuevo, vas a meter la pata por sí, desconocimiento, por falta, pero está la voluntad de mejorar. Entonces, yo es lo que tú dices, hay seguro cuerpos policiales que lo hacen espectacularmente bien, pero claro, tienen muchos años detrás, han aprendido sí, previamente. Si vemos los inicios, seguro que serían bastante similares. Yo por eso sí, pido y de verdad porque hay, o sea, detrás de cada TikTok hay gente trabajando en eso, hay gente que es expuesta, que, oye, el otro día lo decíamos en un chat de grupo, yo pedimos respeto siempre hacia la policía, pero yo no veo en otros colectivos que se ataquen tan salvajemente. Es decir, yo veo otros colectivos que cometen errores igual que nosotros, porque al final somos personas, pero el resto se queda en silencio. En cambio, nosotros atacamos y unas frases y unos tal, y ostras, ¿es necesario? Y eso un poco quiero, o sea, al final lo que pedimos que la gente, el respeto que nos tenga, tenemos que darlo nosotros también. Entonces, por eso digo, cuando la finalidad es de mejora, tengamos un poco de margen de, oye, se ha equivocado, vale, lo hará la siguiente vez mejor. Oye, si la equivocación dura un año, pues a lo mejor ya, nos hemos equivocado de camino, ¿no? Puede ser. Pero al menos se ha intentado. O sea, yo siempre valoro el se ha intentado. Yo cuando veo una iniciativa de cualquier cuerpo de este estilo, de que son atrevidos y valientes, porque al final yo quiero decir que hay una valentía detrás. Cualquier persona que asume un cargo puede quedarse y decir, bueno, pues hago lo de siempre, nadie me va a criticar, sigo con lo de siempre. En el momento que tú asumes hacer algo nuevo, sabes que van a haber críticas, pero sí, quieres que la cosa mejore. Entonces, para mí son personas valientes y nos falta personas valientes. Disculpa, tenemos personas valientes por cómo se están desarrollando los distintos cuerpos policiales y yo los admiro a todos ellos, porque lo estoy viendo en todos los cuerpos al que pertenecía, que estoy en excedencia, y el resto. Y, oye, fantástico, yo felicidades, porque es lo que nos hace falta para evolucionar. Personas valientes que asuman nuevas iniciativas y lo estamos viendo. sí, sí. Y ya, Vamos a hablar un poquito de esto, que se nos va el tiempo. Mira, 52 minutos llevamos. ya, yo lo sé. Es que yo lo decía al inicio en la charla previa de, oye, una hora yo creo que la gente se va a desconectar, ¿no? Porque es demasiado Y yo te tiempo. lo decía, Pero sí que digo, es si es cierto que, que sí claro, que se hace muy ameno. o sea, Sí. apasiona tanto el tema que es que con nada que tratamos un poquito del tema se nos va el tiempo Sí, como es. No. exacto, sí, sí. Eso es. Tendríamos que ampliar a 2 horas, ¿no? Eso. Tus libros. Tenemos, por un lado, Confesiones de Policía, el 1 y el 2. ¿Qué se Sí. puede encontrar la gente que empiece a leer o que se compre estos libros, tanto el 1 como el 2? Vale, el 1 os explica pues desde cómo formarte, la posición, la academia, el trabajo diario de seguridad ciudadana. También la ARRO, y lo que os hace la gente que lo lee es decir, mira, es muy ameno, incluso gente que no suele estar habituada a leérselo, porque es un libro rápido de leer, que es como si estuviéramos tomando un café, incluso que la gente siente las emociones, ¿no? He llorado, me he puesto nervioso, es como si yo me pusiera el uniforme. El segundo explico también todo temática policial, de cómo me hice monitora de tiro. También ya veréis que soy normal y corriente, lo que al final, a base de práctica y con las personas indicadas,
que es una cosa que es muy interesante. Cuando nosotros queremos mejorar en algo, parece que la vida nos regala a esas personas que nos ayudan en el proceso de mejora y que luego, aparte, admiramos y acaban siendo nuestras amistades también. ¿Sabes lo Pero... que me gustó bastante, Olga, de los libros? Es o sea, tú cuando vas leyendo el libro es como si hablara contigo. O sea, es de fácil lectura porque es algo muy coloquial y es como si tú me lo estás relatando por la forma de escribir que tienes. Y luego lo que dices de lo de monitora de tiro, pues igual, porque bueno, pues es raro que, por ejemplo, un compañero que hablábamos antes de los egos, los superpolicías y demás, que digan, hostia, pues a mí no se me daba bien el tiro. Sí, Y no, y tuve que ir, perfeccionarlo, interesarme, ser cabezona, exacto. insistir hasta Que se conseguir me dio ser bien. monitora. De hecho, yo creo que todos o mucha gente coincide de cambias las cosas cuando haces el ridículo. O sea, cuando Sí, haces algo y dices, hostia, qué mal he quedado, no, no quiero volver a pasar por esta situación. Y a mí un poco me pasó con el tiro, ¿no? De decir, ostras, cuando iba a tirar veía que no iba exactamente a donde yo quería y hubo un día que pasé vergüenza, digo, es que no, no puede ser. Entonces empecé a formarme externamente, conocí a un guardia civil que me ayudó muchísimo, le tengo mucho cariño, nos vamos todavía escribiendo. Luego tuve la gran suerte de estar en la central con los mejores formadores también. O sea, un grupo, gente maravillosa, gente con unos conocimientos brutales y que te ayudan. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando tenemos la voluntad de aprender, la gente que le gusta enseñar está ahí. Y entonces dedicar horas y sobre todo sacrificio y acabas teniendo esa recompensa. Porque de algo que se te da mal y que no te gusta porque se te da mal, se te acaba gustando porque se te acaba dando bien, gracias a todas esas personas que te han enseñado. Y lo bueno de todo es que te demuestra que cualquier persona puede ser una buena o un buen tirador con sí, sí, sí. la formación adecuada. Tenemos Confesiones de la Policía 2 y tenemos este otro libro, Vence a tu mente y conquista el mundo. Aquí, ¿qué podemos encontrar, Olga? Pues aquí es uno de mis trabajos más potentes y es gracias a todos esos obstáculos que he ido encontrando en el camino. O sea, yo siempre he dicho que el hacer cosas distintas pues repercute en más críticas, porque la gente al final tenemos un tipo de educación que no nos enseña, o sea, nos marcan el ABC, pero cuando hay una persona que empieza a hacer el D, por defecto lo rechazamos, porque nadie nos ha dicho de, oye, innova, intenta hacer cosas mejor, intenta cambiar cosas. Entonces, cuando viene alguien que hace cosas diferentes, la tendencia es de rechazo. Entonces, no solo en nuestro colectivo, sino en todos los colectivos. O sea, me he documentado el tema, he investigado y había un ejemplo que os va a ser pues, muy claro, ¿no? Había un psiquiatra que estaba leyendo su libro y me pareció fascinante. Que el tío era muy sincero, te decía, oye, mira, no, los años exactos no sé, los pongo aproximados. Hace 10 años yo era psiquiatra y tenía X pacientes. De esos X pacientes, medicándolos según lo que me iban contando, solamente a lo mejor tenía un 20% de acierto en la medicación. Entonces, como era una persona que quería mejorar, se juntó con un amigo y empezó a hacer escáneres cerebrales. Entonces, en base a lo que veía en el escáner cerebral, empezaba a medicar. Incluso algunas medicaciones lo cambiaban por vitaminas. ¿Qué hizo? Pues compartir esta información con los colegas. Hizo una conferencia y le dijo, oye, somos los únicos médicos que estamos medicando sin ver lo que hay realmente detrás. He encontrado esta nueva metodología que podemos ver y en base a eso medicar. Pues algo que tan lógico, dices, oye, le deben pues, hacer la ola, rechazo absoluto, deberías ir a la cárcel, esto es imposible, esto no sé qué. Con los años esta persona es una eminencia, se ha visto que funciona, pero en esto aplicable tengo muchísimos ejemplos más en todos los colectivos y no hace siglos, sino hace poco. Reciente. Entonces, reciente. Por eso yo ese libro al final lo escribí un poco diciendo, a ver, ¿por qué la gente reaccionamos de esa manera? Entonces hice una investigación y es tipo de educación, de que no, o sea, tú cuando vas a la escuela no te dicen, a ver, José, tienes una serie de herramientas que las generaciones anteriores no tenías. Tienes que intentar mejorar la situación actual, aportar tu granito de arena, tal. Esto no se hace. O sea, memoriza, saca, ¿sabes? Entonces, al final, todos tenemos como muy claro que nuestra función es mirar lo que hay y observarlo. Y si nos gusta bien y si no también. Y no, realmente no es así. O sea, ser proactivos es ver lo que hay y si hay algo que no te gusta y crees que se puede mejorar, encontrar el cómo, que es una satisfacción muy grande. O sea, al final, el poder ayudar a la ciudadanía, pero poder ayudarnos entre nosotros, de verdad merece la pena. Entonces, ese libro fue un poco el decir, vale, de todo lo que he recibido de rechazo en ese momento, entender por qué la gente reacciona así y en base a eso, pues, intentar que la gente sea
proactiva, que haga sus metas, que vea que la persona que llega a lograr sus metas o a cambiar cosas no es una persona que tenga unas cualidades excepcionales, sino es una persona con nuevas ideas y que además las lleva a cabo pese a que a lo mejor el entorno no acompaña en ese momento determinado. También debo decir que con los años la sorpresa inicial ha cambiado y tengo muchísima gente que me reconoce o compañeros. Hice una charla en una academia de opositores, vino un inspector de Policía Nacional y al final de la charla me dice: soy inspector de policía, he escrito un libro gracias a leer el tuyo. Un policía local, pues con su perro, igual, él iba con el perro, leí tu libro y he escrito el mío en base, después de decir, oye, yo también quiero explicar. O sea, un poco mi intención con estos libros es el que todos podemos aportar. O sea, el decir, animar a la gente. O sea, este trabajo, cualquier persona que cojas policial te puede explicar 1000 cosas que son apasionantes, interesantes. Entonces, quiero potenciar el que la gente siga aportando. O sea, el que vea y que entendamos, porque a veces nuestra propia mente nos dice, no lo hagas, no salgas de aquí y tú no hagas nada, ¿no? Tu zona de confort, un poco tu zona de confort. Y al final sí que es cierto que el desarrollo... Claro, que Instagram ha opinado que era suficiente, que nos enrollamos demasiado. Ha hecho bien, ha hecho bien. A ver, yo lo único que sí que me gustaría decir es una cosa importante, que al final, si escribí los libros, es algo que siempre he pensado y sigo pensando, es porque yo creo que el valor de policía está debajo de cada uniforme, es decir, en la persona que lo viste. Es la parte más bonita que me llevo de esta profesión, es las personas que hay detrás de cada uniforme, que todas sin excepción se juegan la vida por ayudar a los demás. Y tanto como el compañero como yo. Entonces, por eso para mí es un orgullo el llevar los libros, el explicar lo que hacemos. Y cuando un compañero me dice, he escrito el mío y también lo explico, pues a mí me emociona, porque es una profesión realmente muy, muy bonita y contra más escribamos, más opciones de que la gente la conozca. Y ya, Olga, para finalizar, tu nuevo proyecto de vida, que ya lo habías dicho, lo has comentado antes, una excedencia, te vamos a perder de vista, te vamos a tener de otra forma, ¿cómo va a ser ahora? A ver, la verdad es que sigo con... Había un compañero que me decía, no te vayas. Y yo, a ver, digo, voy a seguir todavía conectada con el mundo policial, porque al final es mi pasión. Tema de opositores, que yo soy la primera que también aprende mucha cosa de ellos. Incluso voy viendo a las nuevas generaciones, ¿no? que van a ser policías y para mí es un honor y un placer poder estar con ellos. Así que la parte de opositores seguiré haciéndolo. Al final es online y tengo la suerte de poder compaginarlo. Y luego también me gustaría, al estar ya en Alemania, el ver también otras metodologías que hacen otras policías y todo aquello que vea que nos puede ser útil, hacer proyectos de proposiciones de mejora. Pero al final, lo bueno también de escribir y es que conoces a policías, escritores de otros países y eso te abre puertas también a ver a otras policías. Entonces, yo como insisto mucho que en ser proactiva, intentar pues siempre ver lo mejor de cada sitio, pues esa parte la mantendré, o sea que seguiré unida 100% a temática policial de otros países y también aquí pues con vosotros y con los compañeros que también tenemos chat de grupo y nos ponemos al día. Y una cosa que tenía pendiente, quiero hacer una entrevista a José, que esto sí, que sepáis que voy a hacerle una entrevista de por qué hizo el canal, toda la información útil que comparte, que yo soy fan, y también de su fantástico libro. O sea que lo que quiero es dar... sinceramente, ahora en Instagram yo creo que hace falta pues noticias positivas en la vida, entonces resaltar todas las noticias positivas, ya mis neuronas se acabó, que van haciendo los compañeros, o sea, todas las buenas actuaciones, las vidas que van salvando, canales como el de José, todo lo que aporta y sobre todo mostrar las personas que hay detrás del uniforme, que es, siempre he dicho, el mayor valor de nuestra profesión, es la calidad humana de esas personas y lo voy a hacer a través de mi Instagram. O sea, os invito porque serán cosas muy interesantes las que... Pues cuenta conmigo para lo que sea, seguiremos en contacto y me parece una genial idea, un genial proyecto, lo que nos has contado que vas a hacer. Así que os animo yo también a todos los que nos estéis siguiendo a seguir a Olga Maeso, los que no lo hagáis, que lo hacéis casi la mayoría, y seguir todo su nuevo proyecto de vida que va a ser interesantísimo seguro. Bueno, y lo último también, pasar los libros al alemán, yo sé alemán, y también intentar dar charlas en escuelas alemanas del trabajo que hacemos, dar más visibilidad todavía, si cabe, a nuestra gran labor. Pues Olga, ha sido un placer, un verdadero placer.
ha sido un verdadero placer ya por fin hacer la entrevista, conocerte un poco más de cerca. Y la saber siguiente de tu... la haremos 2 horas, ¿eh? Visto lo visto, de 2 horas. 2 o 3, sí, se nos queda corto. Nos ha quedado corto. Exacto. La gente puede que se duerma durante esas 2 horas, pero... Bueno, pero tú y yo estamos aquí. Ah, exacto, de hecho, compartiendo. No, Así, la verdad que un placer. Igualmente es algo que tenía pendiente y me alegro mucho de por fin poder hacer la entrevista y guárdame hueco en tu agenda para hacértela yo. sí, sin problema. Ya estamos en contacto y cuando tú quieras. Así que un placer que estés aquí en el búnker. Esta es tu casa para lo que quieras. Y nada, hasta la siguiente, que dentro de poco repetimos. Vale, perfecto. En tu Pues canal. nada, gracias a todos también los que estáis presentes y un besazo enorme, compañero. Muchas gracias a Hasta todos. pronto. Un beso acá. Hasta Gracias luego a todos, besos a todos. Hasta pronto.